1944. Mientras el curso de los acontecimientos se vuelve en contra de los nazis, el círculo íntimo de Hitler comienza a pensar en lo imposible. Públicamente niegan que haya ninguna crisis, pero en privado saben que es un desastre. Goebbels y Bormann siguen siendo fieles, pero el adjunto de Hitler, Hermann Göring, se prepara para la vida después de la guerra. Hermann Göring siempre quiso situarse en el puesto más alto. Y el arquitecto del Holocausto, Heinrich Himmler, negocia en secreto con los aliados. Es un juego muy peligroso. Personalmente no se puede arriesgar más. Pero Albert Speer se verá implicado en un complot para poner al pueblo alemán por delante del Führer. Para salvar a Alemania hay que sacrificar a Hitler. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El principio del fin. Julio de 1944. Hace un mes que los aliados desembarcaron en las playas de Normandía abriendo un nuevo frente. Mientras, los rusos avanzan por el este. Y las bombas caen sobre el núcleo industrial de Alemania. La masacre no cesa. Adolf Hitler es la sombra de lo que era. Pero siempre hay un hombre a su lado dispuesto a decir al Führer lo que éste quiere oír y a manipularlo para adquirir más poder. Martin Bormann. No es un personaje glamuroso, no destaca, no es alguien conocido, no habla mucho. Pero de pronto todo el mundo se da cuenta, con cierto repelús, de que él siempre está ahí. Como siempre, Bormann dedica casi todo su tiempo a alimentar la paranoia de Hitler. Le dice, no se puede confiar en nadie. Bormann constantemente consolida su posición para que Hitler no confíe en nadie más que en él. Y cada vez va reduciendo más el número de personas en las que el Führer puede confiar. Bormann se convierte en el guardián del círculo íntimo de Hitler, de manera que si estás con Bormann, puedes acceder al Führer. Si Bormann está en contra de ti, probablemente no tendrás acceso a Adolf Hitler. Para Bormann, que la guerra no vaya bien le acerca aún más al Führer. Pero hay otros que lo pasan mal. Durante los últimos 4 meses, el antiguo niño mimado de Hitler, Albert Speer, ha sufrido un colapso mental. Al antiguo arquitecto le encomendaron la tarea imposible de abastecer al ejército alemán con armas, bombas y balas. No puede producir armamento al ritmo que marca la guerra. Y además, en el verano del 44, Alemania se está quedando sin combustible. Speer sabe que mientras los aliados destruyen sus fábricas, sus rivales conspiran para acabar con él. Ponerse enfermo no es bueno para ningún nazi. Es la oportunidad que aprovechan los demás para arrebatarle el puesto y afianzar su posición más cerca de Hitler. Así que se enfrenta a graves problemas que no puede solucionar. Mientras trabaja postrado en una cama, Speer busca una salida. Entretanto, el segundo al mando de Hitler parece estar al margen de la guerra. En su día fue la persona en la que Hitler más confiaba para conseguir el éxito militar, pero después de un desastre tras otro, la reputación de Hermann Göring ha caído en picado. Hitler ya no confía en él. Está recluido en su residencia y es adicto a la morfina. Es un personaje muy importante en el Tercer Reich, que sigue siendo el número 2, aunque ahora es un drogadicto que no sale de su residencia. Pero con Hitler visiblemente en declive, Göring se recompone.
Cree que él puede ser la persona que dirija a Alemania cuando llegue el momento. Lo que más teme Goering es que en su caída, Hitler arrastre al país hacia la aniquilación y él acabe perdiéndolo todo. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, ahora se esfuerza en hacer que cale su propaganda desafiante y positiva. Y mientras la situación se deteriora, él alimenta la paranoia. La propaganda nazi, en cierto modo, alimenta la idea de que si Alemania pierde la guerra, toda la población será aniquilada por los rusos y también por los judíos. Lo que más teme el jefe de las SS, Heinrich Himmler, es una represalia judía. Como arquitecto de la solución final, cada vez está más nervioso y comienza a dejarse llevar por ideas desleales. Mientras Goering se ve a sí mismo como sucesor natural de Hitler, Himmler tiene otros planes. Incluso alguien tan leal como Himmler puede imaginarse una vida más allá de Hitler. De modo que está intentando pactar acuerdos a espaldas de Hitler para convertirse en líder después del Tercer Reich nazi. Mientras algunas de las lealtades del círculo íntimo de Hitler se quiebran, fuera, el descontento también va en aumento, incluso dentro del ejército. A los militares más conservadores cada vez les preocupa más cómo se está librando la guerra y también el resultado final. Desde el principio, hay tensiones entre los nazis y el ejército alemán. El ejército alemán nunca acaba de aceptar totalmente a los nazis. Como la devoción hacia el Führer es cada vez menor, Hitler sabe que debe ir con cuidado. Ya ha sufrido 2 atentados. No puede permitirse correr más riesgos. El cuartel general del Frente Oriental de Hitler, la guarida del Lobo, está oculto en la profundidad de los bosques del este de Prusia. Solo es accesible por una vía de ferrocarril. Se trata de un fuerte camuflado atestado de miembros de las SS. Y es en este escondite desde donde Hitler dirige ahora la guerra. Pronto tendrá como invitado al dictador italiano Benito Mussolini. Pero antes, celebra su reunión diaria para intentar evitar el desastre militar que se extiende a su alrededor. Pero si Hitler se siente seguro aquí, se equivoca. Una explosión destroza las instalaciones. Ha estallado una bomba dentro de la sala de conferencias de Hitler. Parece imposible que alguien haya podido sobrevivir. Pero el Führer sale ileso. Hitler sufre algunas heridas sin importancia. Le han reventado los tímpanos y tiene algunos cortes y quemaduras, pero se encuentra bien. Una vez despejado el humo, comienza la caza del traidor. Saben que ha tenido que ser alguien de dentro. Los únicos que tenían alguna posibilidad de acabar con Hitler eran los que estaban físicamente más cerca de él. Tan pronto como explota la bomba, empiezan a buscar al culpable. Tras la fachada, el partido es un nido de víboras. Hay envidia, avaricia y sucios juegos de poder. Para el círculo íntimo de Hitler, nadie está libre de sospecha. A más de 600 kilómetros al oeste, en Berlín, Joseph Goebbels recibe la noticia de lo sucedido en la guarida del Lobo. Está ansioso por demostrar su lealtad e impulsar sus ambiciones políticas. El complot de la bomba ofrece a Goebbels la oportunidad de destacar en Berlín y de demostrar a su adorado Hitler que tiene madera para ser un buen líder político y no solo un ministro de propaganda. Goebbels entra en acción.
Se trata de una breve resurrección de esas dotes de luchador que le hicieron triunfar antes de 1933. Goebbels pone en su punto de mira al miembro más débil del círculo íntimo de Hitler, un hombre que se siente cada vez más presionado. El ministro de Armamento, Albert Speer. Speer fue uno de los últimos en llegar al círculo de confianza de Hitler, pero enseguida aprendió a explotar la debilidad del Führer por la arquitectura. Para Hitler es alguien a quien puede utilizar y además parece sentirse muy atraído por Speer, tal vez porque a él también le habría gustado ser arquitecto. Pronto empezó a diseñar los iconos de la megalomanía nazi. Su éxito es espectacular, se estrena a lo grande. Al principio, Goebbels admiraba a Speer, pero con el tiempo empezó a sentir cada vez más celos por las atenciones que le profesaba su adorado Führer. De alguna manera, tanto Goebbels como Speer tenían una relación homoerótica con Hitler. Hitler había ascendido a Speer a ministro de Armamento, el responsable de equipar al ejército alemán. Pero Goebbels sospecha que ante una situación de demandas imposibles y ante la creciente desesperación, Speer podría tener un motivo para perpetrar ese asesinato. Además cuenta con un vasto ejército de mano de obra eslava, es decir, con los medios adecuados para introducir una bomba en la guarida del lobo. Él dirige la organización Todt, la cual distribuye trabajadores extranjeros en distintos emplazamientos. Y en la guarida del lobo hay muchos de la operación Todt. Goebbels sospecha muchísimo de Speer. Le llama y le dice: ven a verme, quiero que me cuentes todo lo que sabes. Cuando Speer llega al Ministerio de Propaganda, no sabe que sospechan de él. Goebbels intenta interrogarlo sobre los trabajadores extranjeros de la organización Todt. Goebbels acusa a Speer de consentir que esas personas deambulen por el recinto saltándose las medidas de seguridad establecidas. Es posible que Speer haya permitido que esto pasara. Y si es así, ¿es él el traidor? Pero los acontecimientos pronto dejarán el interrogatorio en un segundo plano. Speer y Goebbels miran por la ventana y ven unas tropas, pero no saben si esas tropas son leales u hostiles. Así que están algo confusos. Tropas de la división Grossdeutschland equipadas para el combate rodean el edificio y toman posiciones para cerrar la puerta de Brandenburgo. Es evidente que el atentado contra la vida de Hitler forma parte de una conspiración mayor, un golpe militar a gran escala. Mientras, en la guarida del lobo, continúa la caza del terrorista. Entonces Bormann recuerda que justo antes de la explosión vieron salir a un coronel manco. Solo podía tratarse de una persona, un veterano héroe de guerra, Klaus von Stauffenberg. Además, había estado en la sala donde se colocó la bomba. Klaus von Stauffenberg era la única persona que podía haberse acercado lo bastante al Führer como para llevar a cabo el asesinato. Sufría por Alemania y muchos lo consideraban un hombre leal. Era de origen aristocrático, un militar a la antigua usanza. Ciertamente no era un demócrata, pero sí un nacionalista alemán que no quería ver el nombre de Alemania en el fango. El hecho de que fuera Stauffenberg quien colocó la bomba crea una gran conmoción. Significa que el ejército alemán está detrás del complot. Se trata de una revuelta moral de los miembros del ejército alemán en contra de las atrocidades nazis. Muchos sabían lo de las ejecuciones masivas de los judíos en el frente oriental. Este no era como los demás intentos de asesinar a Hitler. Esta vez venía de dentro. Para Hitler, eso es alta traición. Pero Hitler sale ileso y está ávido de venganza. Stauffenberg, creyendo que el Führer está muerto, se apresura a ir a Berlín y ordena el despliegue del ejército. Es la Operación Valquiria.
Se trata de un plan oficial, según el cual el ejército de reserva tomará el poder en caso de que Hitler fallezca. Si este complot para expulsar a los nazis tiene éxito, el ejército tendrá el control de Alemania. La idea de los conspiradores era aprovechar el plan Valkyria oficial, que consistía en bloquear Berlín y otras ciudades importantes. Pero se comete un error fatídico. Dejaron a Goebbels una línea telefónica operativa con la guarida del lobo, y de ese modo Goebbels pudo hacer sus planes. A medida que el alcance del golpe se hace evidente, se produce todo un ciclón dentro del círculo íntimo de Hitler. Todos son sospechosos. Quieren saber hasta dónde llega el complot. ¿Han sido solo los generales, los aristócratas prusianos o los mismos nazis? Hitler ordena a Heinrich Himmler que vuele a Berlín de inmediato y se haga cargo de la situación. Uno de los que más se benefician con el atentado es Heinrich Himmler. Se doblan las medidas de seguridad y se revisan los archivos de inteligencia bajo los auspicios de las SS. Pueden perseguir a los enemigos del Reich que identifican en sus archivos. Himmler ordena a la Gestapo que investigue cualquier conexión que haya podido tener el círculo íntimo de Hitler con los asesinos. Su principal sospechoso es un hombre conocido por su relación con el mundo financiero y con la aristocracia alemana, Hermann Göring. Era un antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial. Tenía el pecho lleno de medallas y una actitud bastante altiva. De manera que podía ser un objetivo fácil para los individuos más radicales dentro de la jerarquía de los mandos nazis. Sin saber que su viejo enemigo Himmler lo tiene en su punto de mira, Göring sale de su mansión y corre a reunirse con Hitler en la guarida del lobo. Asombrosamente, pese a tener los tímpanos perforados, varias quemaduras y un corte en la mano, Hitler insiste en que no se anule la visita de Mussolini que estaba prevista. Aquella tarde se celebra una especie de fiesta a la hora del té en la guarida del lobo. Cuando llega Göring, Bormann no deja de vigilarlo. A Bormann, impopular y poco sofisticado, nunca le ha caído bien el elegante héroe de guerra. En un ambiente de máxima sospecha y tensión, la fiesta acaba convirtiéndose en una gran discusión. El almirante Dönitz culpa al ejército del fracaso de la guerra. Göring está de acuerdo, pero Dönitz se vuelve contra él y le dice que la Luftwaffe también es responsable del desastre. Dönitz va más allá y le dice: estás perdiendo la guerra, Göring. Y entonces se produce una trifulca en el mismo círculo íntimo de Hitler. Y Mussolini se entretiene con las migas del bizcocho, como un niño jugando con plastilina. Hitler no puede soportarlo más. Tiene un ataque de cólera que se prolonga durante 1 hora y media. Se niega a aceptar responsabilidad alguna en el desastre que ha provocado y se centra en un chivo expiatorio. Concluye su arrebato de ira gritando: empiezo a dudar si el pueblo alemán es merecedor de mis grandes ideales. Poco después graban a Hitler, cada vez más tímido ante las cámaras, junto a Bormann y Göring despidiéndose de Mussolini. Esta será la última reunión que mantengan los dos dictadores. Y en cuanto se aleja el tren, vuelven al tema del complot de la bomba. En Berlín, la operación Valkyria sigue adelante. Las tropas rodean a Goebbels y a Espía en el Ministerio de Propaganda. Al mando del ejército de la reserva se encuentra el coronel Otto Rehmer. Creyendo que Hitler está muerto, Rehmer no sabe que está participando en un golpe de Estado.
Pero los conspiradores han dejado a Goebbels una línea de teléfono operativa. Llamó al coronel Rema, lo convenció y le dijo: debes dejar esto inmediatamente, Hitler está vivo. El mayor Rema está de acuerdo, pero el golpe sigue colgado de un hilo. Himmler ordena cancelar cualquier movilización de la Operación Valkyria, pero no es suficiente. En Berlín y en el partido, como es natural, cunde el pánico. Muchas personas que se enteraron del atentado esperaban que hubieran muerto. El ministro de propaganda, Goebbels, sabe lo que debe hacer. Que Hitler siga vivo deja sin apoyos a la Operación Valkyria. Hitler debe romper su largo año de silencio para decir al pueblo alemán que está vivo. Si hay algo que los nazis pueden hacer, es comunicar. Convencer al pueblo alemán de que todo va bien, de que el espectáculo continúa. Sin embargo, hay problemas técnicos con la emisión y los rumores de la muerte de Hitler se propagan rápidamente. Si no lo resuelven pronto, la Operación Valkyria podría ser imposible de detener. Finalmente, justo después de la medianoche, están listos para emitir. Entonces escuchan a Hitler hablando por la radio. Todavía tenía mucho peso entre la gente. El impacto fue enorme. El golpe ha fracasado. Los conspiradores saben que han fracasado. El pueblo alemán tiene la sensación de que les han salvado de algo y que si Hitler sigue vivo quizás aún puedan ganar la guerra. Rápidamente detienen a los conspiradores. Stauffenberg y sus hombres son fusilados. Mientras aún resuena el eco de los disparos, Bormann anuncia: aplastado intento de golpe de Estado a cargo de generales irresponsables. Todos los cabecillas han sido fusilados. Ahora está claro que el atentado iba a ser el comienzo de una revuelta militar y política contra el régimen. Se trata de una movilización muy diversa que incluye a liberales, a personas con valores cristianos, pero también a conservadores preocupados por la situación. La red de inteligencia de Himmler también descubre pruebas inquietantes que incriminan a una persona del círculo íntimo de Hitler. Las SS encuentran el borrador de una lista con los nombres de aquellos que dirigirán el gobierno si el golpe tiene éxito. Al lado de ministro de armamento ponía espía. Albert Speer vuelve a estar en el punto de mira. En el diario de Stauffenberg, Himmler descubre también que Speer había sido invitado a una reunión con los conspiradores el mismo día que intentan asesinar a Hitler. Speer se encuentra en un gran apuro. Himmler ordena que no haya más fusilamientos. Para llevar a cabo una purga masiva de cualquier oposición, Himmler necesita información y los muertos no pueden hablar. Los torturan hasta que revelan sus secretos y después los ahorcan. Se extiende el rumor de que Albert Speer ha sido arrestado e incluso ejecutado. Pero la Gestapo decide que las pruebas contra Speer no son concluyentes. Afortunadamente, había declinado la invitación para reunirse con los conspiradores. Speer dijo: no puedo ir, estoy demasiado ocupado y agotado. Y era verdad. La elección de Speer como ministro de armamento podría haber sido solo un deseo de los conspiradores. Pero a lápiz, al lado de su nombre había un signo de interrogación y ponía: si fuera posible.
Es un momento complicado para Espía, pero sobrevive. El signo de interrogación basta. Sin ese signo de interrogación y las palabras, si fuera posible, los nazis habrían asumido que había aceptado formar parte de un futuro gobierno sin Hitler, lo cual implicaba que era cómplice del golpe y le habrían ahorcado. Como consecuencia del atentado, miles de personas fueron ejecutadas. Muchas colgadas como reses. Por orden de Hitler, algunas ejecuciones se filmaron para poder verlas después. A pesar de las señales que marcan la caída del régimen, algunos miembros del círculo íntimo siguen pensando que pueden beneficiarse del caos. Unos meses antes, Goebbels había dirigido un encendido discurso a la nación alemana, llamando a todos a la movilización para colaborar en el esfuerzo de la guerra. En un principio, Hitler rechazó la idea, pero ahora ofrece todo su apoyo a Goebbels para la guerra total. Por un momento parece tener en sus manos el control absoluto de la situación, cómo se va a conducir la guerra y cómo se van a emplear los recursos de la nación. Eso significa que ahora Goebbels va a ejercer más poder. Goebbels intenta reclutar a 1.200.000 hombres del sector civil para desplegarlos en el frente. Emplearán todos sus recursos. Pero Goebbels no es el único miembro del círculo de confianza de Hitler que consigue un ascenso. Como cerebro de la solución final, hasta ahora la carrera militar de Himmler ha consistido en lanzar la guerra contra los civiles, pero él siempre ha soñado con conquistas militares. En los últimos días de la Primera Guerra Mundial, Himmler acababa de cumplir 18 años y ansiaba ponerse a prueba como soldado, pero era demasiado tarde. Desde entonces soñaba con el poder militar. Ahora, después de más de 2 décadas, a Himmler le llega por fin su oportunidad. Al hombre que quería ser soldado, le nombran comandante de un ejército responsable de defender el núcleo industrial de Alemania. De manera que ahora tiene poder y es el comandante de un ejército de 2 millones de hombres. Por fin se siente como un soldado. No es solo el jefe de las SS, es un soldado de verdad y eso es importante para él. Y mejor aún, por fin ha usurpado el puesto del elegido de Hitler, Hermann Göring. Pero hay quien piensa que el ascenso de Himmler no es más que un plan para desgastarlo del conspirador más poderoso dentro del círculo íntimo de Hitler. Existe la teoría de que fue Bormann quien persuadió a Hitler para que permitiera a Himmler tener un puesto militar y así provocar su caída. De ser cierto, Bormann no pudo haber elegido un momento mejor. Al ejército de Himmler le falta equipo y suministros. Es una crisis que enfrenta a Himmler con el hombre que acababa de escapar de los escuadrones de la muerte de las SS, Albert Speer. Tras sobrevivir a los rumores de su implicación en la Operación Valkyria, el ministro de Armamento choca con Himmler en el tema de la mano de obra. Himmler los quiere en el ejército y Speer quiere más obreros para fabricar aviones y bombas. Siempre había tensión entre los principales líderes. ¿Dónde consigo mis recursos y los hombres que necesito? ¿Me los va a quitar otro? A Speer, Goebbels, Himmler, Göring, a todos ellos les están pidiendo lo imposible. Todos ellos se reunían regularmente y competían para poder controlar los centros de producción. Pero en el fondo eso ya da igual, porque saben que todo es en vano. Es como una pelea de calvos por un peine. Finalmente, es Himmler quien recibe el apoyo de Hitler. Se trata de ver quién tiene más poder, y en ese momento era Himmler.
Y no pasa mucho tiempo antes de que se ponga a prueba la capacidad de Himmler como comandante. En la guarida del lobo, Hitler aún cree que puede ganar la guerra. Desde la explosión de la bomba está destrozado y aturdido por los medicamentos que toma. Las tácticas militares que plantea cada vez son más irracionales. Hitler concibe un plan de última hora para conseguir la victoria ante una derrota inminente. Planea irrumpir en la región de las Ardenas, dividiendo en dos al ejército aliado y avanzar hasta Amberes. Los americanos la llamarían la Batalla del Bulto. Querían abrir una brecha hasta llegar a Amberes, rodear al ejército aliado y tomar cientos de miles de prisioneros. Así se salvaría el Reich. La ofensiva de las Ardenas fue la última oportunidad de los alemanes. La idea era atacar por el oeste, empleando las mismas tácticas que utilizaron en 1940 con tanto éxito. En aquel entonces, la Blitzkrieg había sido posible gracias a la aviación. Pero en la ofensiva de las Ardenas no cuentan con esa ayuda. En ese momento, Göring es mucho más débil, aunque aún sigue estando al mando de la Fuerza Aérea. Göring fantasea constantemente con el poder de la Luftwaffe, a la que están destrozando las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses. Llega el momento de la verdad. Para conseguirlo, los nazis necesitarán 200.000 hombres y una gran cantidad de tanques, artillería y munición. Estratégicamente, hubiera sido un golpe maestro, pero el problema era que Alemania no disponía de combustible, ni de mano de obra, ni del material militar necesario para sacarlo adelante. ¡Fuego! Es una apuesta desesperada. El tiempo es horrible. El problema es que no pueden llevar a primera línea ni a sus hombres ni nada. Cada vez que pasa un avión tienen que esconderse en el bosque. Alemania no está en condiciones de sacar adelante ofensivas a gran escala como la del invierno del 44 y 45. Es un objetivo imposible. La participación de Himmler en la operación y su primera experiencia como mando militar termina siendo un desastre. Pero Hitler otorga al comandante novato un voto más de confianza. Esta vez, su ejército debe defender Berlín del avance soviético en el frente oriental. En el frente oriental le superan en número y le faltan recursos para desarrollar una defensa efectiva. Había comandantes alemanes que eran magníficos llevando a cabo una defensa improvisada y otros que eran implacables, pero Himmler no sabía hacer ninguna de esas cosas. Si Bormann quería acabar con él, Himmler se da cuenta demasiado tarde de que le han pasado un cáliz envenenado. Himmler se enfrenta a la derrota y a la retirada de todos los frentes. El hombre que quería ser soldado fracasa estrepitosamente y Hitler lo acusa de desobediencia flagrante. Ese fracaso afectó a la percepción que Himmler tenía de su propia valía. Sin embargo, las SS habían pasado de ser una pequeña organización en 1920 a ser un Estado dentro del Estado que gobernaba la Alemania nazi con eficacia. Por fin ha conseguido su sueño, su objetivo de ser el número 2 indiscutible después de Hitler. Pero es el número 2 de un imperio que se desintegra. Con sus sueños rotos, Himmler quiere dimitir, pero no es capaz de enfrentarse a Hitler. No se atreve a admitirlo ante Hitler porque deseaba hacer eso desde hacía mucho. Así que manda a otra persona a ver al Führer para quedarse él al margen. Himmler se marcha a un sanatorio a 100 kilómetros al norte de Berlín para tratar sus problemas estomacales y el estrés.
¿Dónde está? Básicamente se está haciendo el enfermo. Dice sufrir todo tipo de males después del fracaso de la ofensiva de las Ardenas, pero yo creo que en el fondo es una estrategia de lo más astuta. Con Alemania al borde del colapso y con Bormann tras él, Himmler decide que su única esperanza de sobrevivir es dar un giro de lo más audaz. Necesita distanciarse de su pasado de asesino. Himmler, el hombre en quien Hitler pensó que podía confiar por encima de todos los demás, tiene miras de futuro casi desde el principio. Se va a distanciar de los asesinatos masivos que se llevaron a cabo y que él mismo propició. Unos meses antes, Himmler había ordenado cerrar las cámaras de gas y los crematorios de los campos de concentración. No fue porque sintiera lástima de los presos. Quería estar en el bando de los buenos cuando llegaran los aliados. Sus hombres empezaron a destruir pruebas, a quemar los barracones, muchas veces con los prisioneros todavía dentro. Entretanto, Martin Bormann acompaña al Führer de vuelta a Berlín y se quedan horrorizados ante la destrucción que asola la ciudad. Había pasado un mes desde la última vez que estuvieron en la Cancillería. Ahora está en ruinas. Todos los cristales están rotos. Lo único habitable es el piso de abajo y el sótano. El despacho y la residencia de Hitler se trasladan al búnker del Führer, excavado debajo del jardín de la Cancillería y diseñado por el hombre en quien Hitler sigue confiando por encima de todos los demás, Albert Speer. Su fortaleza subterránea cuenta con 18 estancias de cemento visto y está defendida en todo momento por soldados de las SS cuidadosamente elegidos. Pero el Führer es un hombre roto. A comienzos de 1945, Hitler es la sombra de sí mismo. Cada vez depende más de todo tipo de medicamentos. Hitler está físicamente destrozado y ha desarrollado un temblor en la mano izquierda a causa de la bomba de la Operación Valquiria. Pero su círculo de confianza, paralizado por el miedo, no reacciona. Haría falta alguien muy valiente para decirle: te equivocas, no vamos a obedecerte más. Pero eso es imposible. Saben que si dan un mal paso, podrían ser víctimas de la sombra de Hitler, Martin Bormann. Era muy peligroso ponerse en contra de Bormann porque él era el ejecutor de Hitler. Si a Hitler no le caía bien a alguien, le decía: no quiero volver a ver a este tipo. Están muy tensos. Todos quieren tener contento a Hitler y todos saben que Bormann puede mandar a un escuadrón de la muerte para asesinarlos. Mientras languidece en el sanatorio, Himmler decide arriesgarlo todo. Idea un plan de huida y envía un mensaje a través de su masajista al vicepresidente de la Cruz Roja Sueca. Si renuncian a acusarlo por crímenes contra los derechos humanos, les entregará lo único que le queda de valor. Utiliza a los prisioneros de los campos de concentración como moneda de cambio. Intenta comprar su libertad con vidas judías. La verdad es que es repugnante, porque Himmler está utilizando a rehenes para negociar su propia libertad en el futuro. A ojos de Hitler, eso es alta traición y podría acabar ahorcado. Pero lo cierto es que es una señal de la poca autoridad que Hitler ejerce ahora sobre él. Por eso Himmler reúne el valor suficiente para actuar así. Es un juego muy peligroso. Personalmente, no se puede arriesgar más. Himmler espera poder abrir un canal de comunicación con los aliados liberando prisioneros.
Tiene una visión completamente errónea de la situación. Piensa ingenuamente que él, mejor que nadie, podrá negociar un acuerdo con los aliados occidentales. Incluso alberga la esperanza de que su conversión en el nazi que liberó a los judíos le garantice el liderazgo de la Alemania de posguerra. Himmler es muy fantasioso. Sobreestima completamente su propia capacidad y su estatus internacional. Pero cualquier esperanza que albergara se evapora en cuanto se descubren las atrocidades nazis. Un soldado de reconocimiento soviético entra en una sección del vasto complejo de Auschwitz-Birkenau. Se encuentra con un escenario de pesadilla. Un campo de concentración y de exterminio recientemente abandonado. Lo que queda de la masacre, auspiciada por el Estado, de más de 6 millones de judíos. En el interior encuentra a 600 hombres y mujeres enfermos y moribundos, y montañas de ropa y calzado. Las pruebas de los crímenes de guerra más abominables que el mundo haya conocido jamás. El cerco se va estrechando en torno al Tercer Reich. Para el ministro de Armamento, Albert Speer, la llegada de los soviéticos a esta región marca el fin de cualquier esperanza. Para Speer, el acontecimiento clave es la pérdida de la Alta Silesia y sobre todo su industria pesada. Redacta un memorándum para Hitler, informando sobre la difícil situación en la que se encuentra. Silesia había proporcionado el 60% del suministro de carbón a Alemania. Ahora apenas quedan existencias para que puedan funcionar las fábricas, el ferrocarril y las centrales eléctricas. Veía que la industria alemana, que ya no daba más de sí y estaba en las últimas, no iba a ser capaz de resistirlo. Al conocer la noticia, el frágil ego de Hitler se desintegra y paga su ira con el pueblo al que decía amar. Así que publica el llamado decreto de Nerón, que se destruya todo, que no quede nada para los aliados. Es como el niño en la playa que destroza su castillo de arena cuando se va, porque no quiere que nadie más juegue con él. Es la orden más infantil, perversa y moralmente detestable que puede dar un hombre en contra de su propio pueblo. En el decreto de Nerón, Hitler declara que la nación alemana ha fracasado en el esfuerzo de la guerra y no merece que sobreviva ninguna de sus infraestructuras. Para Speer, esto es ir demasiado lejos. Es irónico que Hitler mande destruirlo todo y que dé esa orden precisamente a Speer. Estos dos hombres se consideraban arquitectos, constructores, y Hitler va y dice: quiero que se destruya todo. Todas las fábricas, todas las máquinas, todos los puentes, todas las carreteras y las vías de ferrocarril. Quiero que se destruya todo. Esa idea suicida de prenderle fuego a todo era algo que Speer no podía aceptar. No quiere llevar al pueblo alemán al suicidio. No quiere una hambruna masiva. Speer no puede permitir que mueran cientos de miles de alemanes. Piden a Speer que acuda al búnker para recibir esa orden de Hitler. No puede creer que su amigo y mentor, Adolf Hitler, quiera ejercer semejante barbarie contra su propio pueblo. Albert Speer está cada vez más decepcionado con su amigo Hitler. En cierta ocasión dijo: si Hitler alguna vez tuvo un amigo, ese fui yo. De manera que para él no es solo cuestión de patriotismo, es como una traición personal. Cuando Speer se marcha, piensa en su propio futuro y en un mundo sin Hitler. Más adelante, manifestó que fue en ese momento cuando considera la posibilidad de idear un plan para conseguirlo.
Cuando los aliados interrogaron a Speer al final de la guerra, una de las primeras cosas de las que habló fue de un plan de asesinato. ¿Quería Albert Speer en realidad acabar con su adorado Hitler? Quizás, como mucha gente, Speer pensaba, este hombre está loco, tal vez lo mejor es quitarlo de en medio. Es posible, sí. Speer había diseñado el búnker y lo conoce perfectamente. Cree que una bomba de gas colocada estratégicamente en uno de los conductos de ventilación podría acabar con todos los que estuvieran dentro. Hay un conducto de ventilación que permite la entrada de aire en el edificio. Y piensa, para mí sería fácil conseguir algún gas venenoso, algo de tabún, un gas nervioso sumamente tóxico que provoca la muerte al poco tiempo de inhalarlo. Y si lo introduzco por el conducto de aire del búnker, problema resuelto. Pero según cuenta Speer, descubre que el conducto de ventilación ha sido modificado. Hitler ordena que los conductos de aire se eleven, por si acaso los rusos deciden utilizar gas para atacarlo. Y como el gas pesa más que el aire, se hunde hasta el suelo y no entra en el canal de ventilación. El supuesto plan de Speer fracasa. Creo que no hay duda de que pudo pensarlo y hablar con algún miembro de su gabinete acerca de ello. Pero también es muy probable que utilizara esta historia para convencer a los aliados de que él no era un nazi tan perverso como los demás. Es el 12º aniversario del nombramiento de Goebbels como ministro de propaganda. Parece que para conmemorar la ocasión, un gran número de bombarderos surcan el cielo de Berlín. Pero son aviones aliados, no alemanes. Es uno más de los cientos de ataques aéreos que durante aquel mes lanzaron 2.000 toneladas de bombas sobre la capital. Ni un solo avión de combate de la Luftwaffe intenta detenerlos. Ven a los aviones volando libremente sobre Alemania. Es un mal presagio. Si pueden volar así sobre el territorio del Reich, es muy mala señal. Y uno de esos ataques termina de destrozar el edificio del ministerio de Goebbels. Para Hitler y sus secuaces, es evidente que el juego casi ha terminado. Goering se apresura a salvar sus valiosas obras de arte, robadas de los museos más importantes de Europa, ocultándolas ante el avance de los aliados. Sigue pensando en exhibirlas en su nueva residencia como futuro canciller del Reich de Alemania cuando acabe la guerra. Cuando los líderes nazis se dan cuenta de que todo ha terminado, de que Alemania va a perder la guerra y de que el proyecto de Hitler ha fracasado, reaccionan de diferentes maneras. A 300 kilómetros al sur de Berlín, liberan a 1.200 prisioneros de los campos de concentración y los suben a un tren con dirección a Suiza. El plan de Himmler, concebido en el sanatorio con su masajista, está en marcha. Pero si Himmler quiere redimirse, convirtiéndose en el hombre que salvó a los judíos, no va por buen camino al exigir el pago de 5 millones de francos suizos. Forma parte de su iluso plan para convertirse en el hombre que gobernará Alemania una vez negociada la rendición. Por otro lado, Goebbels no es capaz de encontrar sentido a la vida sin su amado Führer. Trabaja por su cuenta para garantizar que el pueblo alemán acate las normas. A pesar de la inminente llegada del Ejército Rojo, organiza una de las ya raras apariciones públicas de Hitler. Va desaliñado y arrastrando los pies. Se ha abandonado físicamente. Martin Bormann también sigue siendo leal a Hitler. Albergaba la esperanza de que pudieran escapar al búnker que había construido en Obersalzburg. Pero como Hitler se niega a ir, Bormann sabe que él también debe permanecer en Berlín. Su poder reside en su proximidad al Führer.
Creo que eso refleja que para ellos Hitler representa la figura de un dios. Un pequeño grupo de nazis acérrimos se une ahora a Hitler en la fortaleza subterránea. Joseph Goebbels está con su esposa Magda y sus hijos. Magda Goebbels es una apasionada admiradora de Hitler. Eso siempre me ha parecido trágico y perturbador al mismo tiempo. Ella decía que no podía vivir en un mundo sin nacionalsocialismo, y ese es uno de los comentarios más contundentes de alguien de dentro, que ilustra cómo el régimen nazi se apoderó de toda racionalidad y sensatez. Goebbels y su esposa Magda toman la decisión de permanecer junto a él en el búnker, y saben que eso significa la muerte. La otra persona es Eva Braun, siempre leal y amante de Hitler durante mucho tiempo. Era una especie de figura secreta e inalcanzable. Y en el búnker era un personaje muy glamuroso. Sonríe y se pasea por el refugio deslumbrante. Yo creo que representa algo positivo para todas las personas desesperadas que se encuentran allí. Pero los días del Reich están contados. Después de 2 décadas de camaradería, conspiraciones y masacres, los que están fuera planean abandonar el barco nazi que se hunde, creyendo que para aquellos que están en el búnker se aproxima el momento de rendir cuentas. De modo que deciden sacrificarse. Deciden morir por la causa. Solo 2 personas del círculo íntimo de Hitler sobrevivirán.